En este video vimos cómo Portugal arruinó a España en Sudamérica. En el de hoy veremos cómo España arruinó a Portugal en todo el mundo al punto de desencadenar su declive como imperio marítimo y que hoy en día existan memes como este. Vaya vecinitos, dos países hermanos que comparten la frontera más antigua de Europa, pero vaya la relación que tuvieron durante casi toda su historia. Yo, que he tenido la oportunidad de visitar varias ciudades de Portugal, encuentro muchísimas similitudes con España. Si te gusta la buena comida y hacer caminatas entre subidas y bajadas, el país de los lusos es tu país ideal. ¿Alguna vez pensaste en mudarte aquí, a España o a cualquier país de Europa? Si alguna vez lo hiciste, pero el solo hecho de pensar en los trámites burocráticos te da dolor de cabeza, te traigo una excelente noticia. Hoy puedes ahorrarte todos estos papeleos con Living Europe. En Living Europe encontrarás a los mejores expertos en asesoría legal para tu llegada a Portugal. ¿Pensaste en estudiar o trabajar? Living Europe estudiará tu caso y te acompañará desde la primera asesoría hasta tu adaptación en Portugal. Como seguidor del Mapa de Sebas, te tengo un regalito. Contacta el WhatsApp al que puedes acceder con este código QR o al correo que te estoy poniendo en la descripción y primer comentario. Diles que te comunicas en mi nombre y tendrás una primera asesoría totalmente gratuita. Pregunta sin compromiso. Este podría ser tu primer paso para cumplir tu sueño de vivir en Europa. Yo te cuento que ya decidí quedarme aquí. Tú solo enfócate en tus cosas, que Living Europe hará el resto. Regresando a nuestro tema, ¿de qué manera España acabó con el imperio portugués sin querer queriendo? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, veamos cómo era la situación del mundo durante la segunda mitad del siglo XVI. Para que te des una idea de la magnitud de España sobre Portugal, la geopolítica global de este siglo se puede resumir en el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, el cual fue reconocido por una bula papal, con el que se institucionalizó el dominio global única y exclusivamente de las dos potencias ibéricas, las más avanzadas en navegación, cartografía y comercio marítimo del momento. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque la Iglesia Católica tenía tanto, pero tantísimo poder e influencia que al resto de países europeos no les quedó otra más que aceptar. De esta manera, según una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las Cabo Verde, España comenzó su dominio por la mayor parte de América y Portugal hizo lo mismo en Brasil, las costas africanas e indias y el sudeste asiático. Para 1578, Portugal, luego de descubrir la ruta hacia las Indias vía el Cabo de Buena Esperanza, ya dominaba Brasil, Bahrein, Mascate de Nomán, Cabo Verde, Santo Tomé, pequeñas colonias costeras en los actuales Ghana, Mozambique, Angola y Kenia, Sri Lanka, una veintena de factorías en la India, entre ellas Goa, Bombay, Surat y Dhaka, la península de Malaca en Malasia y algunas islas indonesias. Nada mal para el pequeño país luso, ¿no? El gran problema inicia justo en esta fecha, 1578. 1578, un año terrible para Portugal, en el que murió el rey Sebastián I en la batalla de Alcázar Quibir, un fallido intento de conquistar Marruecos a la joven edad de 24 años, es decir, sin descendencia alguna. ¡Ay, muchacho, la que te liaste! Sin un heredero al trono, comenzó la crisis sucesoria portuguesa, para la cual no faltaron los tigres al acecho. Felipe II de España alegaba que la corona portuguesa le correspondía por ser hijo de Isabel I de Portugal, hija del rey Manuel I. Antonio
prior de Crato, nieto ilegítimo de Manuel I, que justo por su condición de ilegítimo no tenía derecho dinástico reconocido según las leyes de sucesión portuguesa. Sin embargo, contaba con todo el apoyo peninsular y nacionalista dentro de Portugal, que temía la absorción por parte de España. Esto también era temido por las potencias rivales, Países Bajos, Francia e Inglaterra, que apoyaron al prior de Crato. Tú sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin embargo, España asestó importantes victorias a las tropas rivales en tierra en la batalla de Alcántara y en los mares en la batalla de la isla Terceira, Azores. De esta manera, Felipe II es reconocido como el rey de Portugal, dando inicio a la Unión Ibérica. Punto para España, desastre para Portugal. Ya te cuento por qué. El nuevo rey de Portugal prometió respetar las leyes, la moneda, la lengua y la administración portuguesa, y en la práctica fue así. Portugal mantuvo su propio Consejo de Estado, virreyes y tribunales, y las colonias siguieron siendo administradas desde Lisboa. El problema, la política exterior y militar, que pasó a depender de Madrid. Ergo, Portugal perdió su neutralidad y fue arrastrado a las guerras y a la economía de España. Antes de la Unión, Portugal comerciaba con ingleses, neerlandeses, franceses, musulmanes e hindúes. Luego de la Unión, los enemigos de España se volvieron enemigos también de Portugal. Los Países Bajos, que buscaban su independencia de España, atacaron posesiones portuguesas como Sri Lanka, Malaca, varias factorías en África e Indonesia, e incluso invadieron Brasil, ocupando la ciudad de Recife, a la que bautizaron como Mauristad. La Inglaterra de Isabel I, también enemiga de Felipe II, capturó naves de su antiguo aliado, bloqueó el comercio atlántico y tomó algunas factorías en la India como las de Bombay y Sarat. Asimismo, buques portugueses participaron en la famosa Armada Invencible, en la que muchos terminaron destruidos. De esta manera, el comercio con Asia se redujo drásticamente y Lisboa perdió su posición de centro mundial del comercio de especias. Pero Sebas, y el Tratado de Tordesillas, en el que todos reconocían el reparto del mundo entre España y Portugal, pues gracias a este señor que inició la Reforma Protestante, ingleses y neerlandeses se desligaron de la Iglesia Católica, por lo que se pasaron la bula papal por el arco del triunfo. Así o más desgracias para los lusos. Sí, un parcito más. Ante las constantes campañas militares, Madrid aumentó los impuestos, lo que a su vez desincentivó la innovación en el otrora pionero de la navegación. Como que los lusos se podían hartar un poquito de todo esto, ¿no? Y así sucedió. El sentimiento nacionalista portugués y anti-español fue capitalizado por una de las familias nobles más antiguas y poderosas de Portugal, la Casa de Braganza, cuyo jefe en 1640, Juan, era descendiente del rey Manuel I, lo que le dio legitimidad dinástica para reclamar el trono. Además, Juan de Braganza era popular, carismático y contaba con el apoyo de buena parte de la nobleza y del clero. Ni se diga más. Estalla entonces la revuelta en diciembre del mismo año, en la que nobles y militares portugueses tomaron el Palacio de Lisboa y proclamaron al líder como Juan IV de Portugal. Madrid no pudo reaccionar rápidamente, ya que enfrentaba simultáneamente la rebelión de los sesgadores en Cataluña. Y las potencias extranjeras, felices de debilitar a su gran rival, Inglaterra, tradicional aliada de Portugal, proporcionó tropas y financiación. Francia y Países Bajos también luchaban en ese preciso momento contra España en la Guerra de los 30 años. España estaba sobrecargada con frentes simultáneos en Flandes, Francia
Cataluña e Italia. Esto le facilitó la vida a los portugueses, quienes fortificaron la frontera y obtuvieron victorias clave como la batalla de las líneas de Elvas a 10 kilómetros de Badajoz. Tras décadas de guerra, el agotamiento mutuo llevó a la Paz de Lisboa de 1668, mediada por Inglaterra. España reconoció la independencia de Portugal y a Juan IV de Braganza como su rey. Portugal pudo además conservar todo su territorio y colonias. El problema que para ese mismo año los lusos ya habían perdido casi todas sus factorías en la India en favor de Inglaterra y Países Bajos. En el sudeste asiático, la cosa no iba mejor, y los neerlandeses también ocuparon varias posiciones. Su monopolio del comercio en Asia, que se mantuvo durante casi todo el siglo XVI, era cosa del pasado. Las rutas que los mismos lusos descubrieron eran ahora dominadas por nuevas potencias, lo que representó indiscutiblemente el inicio del declive de Portugal como potencia mundial. Así que, como ves, aunque Portugal se zurró en España violando el Tratado de Tordesillas hasta expandirse más de lo establecido en Brasil, el daño que le causó la Unión Ibérica a los lusos fue tan tremendo que no volvió a ser el mismo. Vaya que han sido vecinos que se la pasaron fregándose el uno al otro durante gran parte de su historia. ¿Qué otro factor crees que influyó en la caída de Portugal como potencia mundial? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!